Edwin, buenas noches. Qué bueno saludarlos. En la clase anterior atendimos temas importantes en el escenario de lo que es la sociedad y definíamos lo que es la sociedad. Veíamos el origen de la sociedad y analizábamos algunas teorías sobre el tema de sociedad. Temas importantísimos y yo creo que ustedes ya van tomando ese concepto de lo que es sociedad. Y hoy no es la excepción, hoy estaremos tocando 4 temas más. La sociedad, la evolución de la sociedad. Dentro de este gran tema, la sociedad primitiva, la sociedad esclavista y la sociedad capitalista. Además, un proceso importantísimo en esta área que es la culturización y la socialización. Así que vamos a entrar de lleno. Buenas noches a todos. No sé si ya están conectados y escuchan ya la presentación. Sí, Cuando hablamos de la evolución de la sociedad, esto indica que ha pasado un largo proceso, una cantidad de tiempo, una temporización que no la podemos definir en cantidad, ¿verdad? Y entonces se ha dado una evolución desde el surgimiento de la sociedad y vamos encontrando ya alguna categorización y clasificación de sociedades, ¿verdad? Fueron apareciendo ya las primeras ciudades, se fueron radicando en escenarios geográficos y fueron ya formando procesos de convivencia y como decíamos o analizábamos en la clase anterior, de organización, de interacción, buscando en este caso el bien común. Entonces podemos encontrar que ya cuando hablamos de esa categorización o clasificación de la sociedad, arrancamos con la sociedad primitiva, la sociedad esclavista, la sociedad feudal y la sociedad capitalista, que de ahí arranca ya la evolución de una nueva sociedad, una sociedad más moderna que también vamos a tocar algunos temas. Podemos entender también y vamos a dar algunos pincelazos de cada una de estas eh, clasificaciones de sociedad y encontramos en primer orden a lo que es la sociedad primitiva. En este escenario comienza a darse cuando el ser humano o el hombre deja de ser nómada y se establece en un lugar ya como con un territorio establecido. Y aquí empieza a darse una clasificación de una sociedad sedentarismo, que ya buscan un lugar donde ubicarse y buscan ya un lugar geográfico en donde ubicarse. Que al visionar sociedad o estado, ya nos vamos hoy en día a ver lo que es el territorio, ¿verdad? Entonces vemos que esta sociedad se caracteriza que va de un estatus de lo que es el ser nómada, que andaban migrando de lugar en lugar, a tener ya un lugar específico, un área territorial donde ejecutar sus acciones. Esta misma sociedad también marca un término importante, que se da una relación igualitaria y que se basaba en los regímenes triviales, en donde existía la figura ya de grupos bien establecidos y de una forma individual ya se daba lo que eran las naciones o los estados, háblese tal vez estados informales. Las labores en esta sociedad primitiva establecía ya una distribución de actividades y también por género, por edades, y clasificaban las labores en labores
agrícolas, labores eh, agropecuarias, y dentro de ellas la labor que hacían los mayores o los ancianos, y el área doméstica, que era encomendada en este caso a las mujeres. Elementos importantes de este escenario de la sociedad primitiva. Pero también era importante definir en este escenario que no existía la propiedad privada, sino que todo era puesto en producción, pero desde un sentido comunitario. Y aquí, al hablar de escenarios tribales, ya existían los clanes, los grupos, que eran escenarios donde ya se desarrollaban lineamientos de actividades bien marcadas. Escenarios o elementos importantes de esta sociedad, pero también podemos definir que ya se daban algunas relaciones de trueque o algunas relaciones económicas donde las actividades productivas eran un medio de subsistencia. ¿Qué podemos decir cuando es un medio de subsistencia? Que como ya estaban clasificados, se daba el trueque entre los cazadores, entre los agrícolas y entre los que se dedicaban también a la agricultura. Esos son elementos importantes que podemos subrayar en este escenario de lo que es la sociedad primitiva. En este mismo escenario, cuando se habla de situaciones tribales, se está dando ya regímenes donde ya habían indicios de escenarios de la cultura. Tal vez no escenarios de culturización, pero sí hay indicios de la cultura, y por eso ven ustedes que ya habían grupos bien establecidos como los nómadas, ¿sí? La distribución del trabajo individual a llevarlo a los colectivos, ¿verdad? Las clasificaciones de los grupos en las tribus, en los clanes y en lo que eran las famosas hordas, grupos establecidos ya con características específicas. Aquí se daba también la clasificación de las actividades o trabajo, ¿verdad? La pesca, la caza, la recolección de esos productos que por inercia daba la naturaleza, que los tomaban ellos como medios de existencia, y que iban tomando como ya escenarios privados o territorios privados, dándole esa categoría. Pero también aquí se encontraba, en esa evolución de la sociedad, encontramos la sociedad esclavista. Venimos haciendo un recorrido de todo lo que era la clasificación de esta sociedad, y encontramos que en este escenario, aquí fue donde se empezaron a dar los primeros brotes o los primeros escenarios de las civilizaciones, ¿sí? Y surge en sociedades como la egipcia, Grecia, Roma, y que ya se iban constituyendo el aparecimiento de la escritura y el inicio de la historia concebida. Cuando se habla del inicio de la escritura, se recuerdan ustedes, no vamos a entrar a fondo, pero aquí es donde ya empieza a surgir el tema de la escritura, ¿verdad? El tema del teñir lienzos para ir dejando ya constancia y razón de lo que era el actor de cada sociedad. También aquí en este escenario surge la división de la desigualdad del trabajo, con algunas especializaciones en labores que hacían los esclavos, los hombres libres o los dueños de estos esclavos, y empieza ya a darse esa categorización de la sociedad con el nombre establecido, como ustedes lo ven, que es la sociedad esclavista. Elementos importantes entonces, donde vemos ya escenarios de conquistas de territorios, y esas conquistas pues se daban a través de luchas, de guerras, de dictar pautas de sociedades ya bien marcadas, y construir algunas obras públicas y la recaudación de impuestos, donde ya surge la mediación
factor económico que ya era una moneda, que ya lo vimos en el tiempo, para los mayas era el cacao. Aquí en esta sociedad esclavista, pues se tomaba como un medio de comercio al tema de los esclavos. Las actividades económicas aquí también eh, eran de subsistencia y recalcaba ya clasificaciones como la agricultura, la industria, la ganadería, ¿sí? Y es aquí lo que decía el surgimiento de una moneda, el surgimiento de un medio de intercambio de esos productos que se iban dando. El fin primordial de esta clasificación era el sistema esclavista donde surgió eh, el comercio de la fuerza de trabajo en hombres con las condiciones físicas para hacer trabajos robustos o trabajos pesados. De ahí surge este escenario que es el escenario de la sociedad esclavista. Tenemos también la tercera clasificación de esta sociedad, y aquí vamos en ese recorrido de la evolución de la sociedad, y venimos y encontramos el escenario de la sociedad feudal. Este escenario estaba basado en una estructura social donde ya se daban los famosos estamentos, donde ahí empezaron a darse los regímenes de divisiones sociales y donde se enmarcaba ya eh, cierta movilidad social, donde ya se clasificaban estos grupos sociales. Cuando hablamos de estamentos, es aquí donde empiezan la determinación de las características de las culturas. ¿Ya? Por ejemplo, clasificaban a los ancianos como los sabios, como los jefes de los grupos, ¿verdad? A los hombres robustos como la fuerza de trabajo, ¿verdad? Pero ya traducida, o en este caso no traducida, sino que en este caso conducida por grandes feudales o grandes personas acaudaladas que movían en ese caso la economía de este grupo social. Importante en esta clasificación, como decía, la clasificación del trabajo. Aquí se le da mucho auge a la tenencia y a la especialización. Y cuando hablamos de la tenencia, estamos hablando de la tenencia de la tierra y algunas herramientas de producción, y también lo que era la especialización. Quienes se especializaban en la recolección del fruto de la naturaleza, la pesca, la caza, y entonces aquí se iba dando ya lineamientos, además de culturizar la sociedad, lineamientos de clasificación y de ir marcando ya inicios de desarrollo económico-social. Este sería nuestro tercer escenario de la sociedad. Y cuando hablamos de este tercer escenario, empezamos a ver ya escenarios tribales, como decía anteriormente, ya sociedades estamentales, donde ya se daban grupos específicos. Podríamos definir que ya se daban las estratificaciones dentro de este escenario social. Y aquí podíamos ver a la nobleza, ¿sí? Que la nobleza eran los guerreros, los que comandaban en este caso al destino de estos grupos sociales. El clero, dentro del clero eran las máximas autoridades, las personalidades importantes, y aquí estaba clasificado en alto clero, bajo clero y las categorías sociales, ¿verdad? El campesinado, que era el que desarrollaba todo el trabajo y que no eran los privilegiados, mientras que cuando se hablaba de nobleza y de guerreros, se estaba hablando de privilegios dentro de este escenario social, que aquí se le podía llamar la sociedad estamental, porque ya estaba clasificada y ya estaba establecida. También es importante hablar del cuarto escenario, y aquí venimos en ese proceso de la evolución de la sociedad y vamos cayendo ya, acercándonos a esas sociedades o a esos estados modernos, y entramos a lo que es la sociedad capitalista. Aquí lo importante es el surgimiento que coincide con la decadencia del régimen feudal,
fue cayendo el régimen feudal, fue desapareciendo el régimen feudal y fue entrando con eso la consolidación de los grandes estados o de las grandes naciones en el escenario territorial que era Europa, específicamente España, Portugal, Francia, Inglaterra y otros países pudientes del escenario de Europa. También aquí se enmarcó ya los señores feudales ya más con escenarios de clasificaciones más específicas y que eran los que manejaban los procesos, manejaban la producción, las materias, la materia prima, y empezó a darse toda esa evolución de una sociedad feudal donde mandaban o conducían pocas personas a hacer una clasificación de la distribución de la economía y del desarrollo social en este escenario. Finalmente, aquí hubo en este escenario un régimen laboral donde se empezó a dar en ese trueque que se tenía el tema del salario, de la labor asalariada, donde los esfuerzos se iban compensando en lo que era el salario. Entonces podemos ver estas cuatro escenarios de la clasificación de las sociedades en esa evolución, que era la primitiva, la esclavista, la feudal y la capitalista en este momento. Quiero abrir un poco el escenario para aportes, preguntas o quizá alguna discrepancia, porque se vale discrepar, pero no discutir. Así que qué bueno saludarles y dejo un poquitito el espacio para quien quiera participar o quiera hacerse notar en esta clase. ¿Nadie? ¿Quién no participó en la clase de la semana pasada? Ronnie Estuardo Barrios. ¿Está conectado? Ronnie, ¿usted nos puede aportar algo de la clase que ha estado usted escuchando el tema de esta noche? Pues realmente es muy interesante la historia y la evolución que ha tenido el capitalismo en base a al desarrollo de las culturas, en base a las guerras, a los cambios sociales, culturales, políticos, y pues es muy interesante. Apenas me conecté, pero estuve leyendo bastante detenidamente y me parece muy interesante el desarrollo que ha tenido la sociedad. Importante. Sí, recuérdense que nuestro curso es Sociedad y Estructura Social, ¿verdad? Apenas estamos haciendo la introducción en este primer curso que es propedéutico, que viene el 2 y el 3, donde ustedes van a desarrollar aspectos o conceptos más importantes, pero excelente que usted vea desde este punto de vista el tema de lo que es la evolución y la clasificación de la sociedad. Sandra de León, ¿está conectada? Está por ahí Sandra de León, ¿verdad? María Esther Cojulú. ¿Quién quiere hacer aporte a lo que hemos estado trasladando en este momento? ¿Alguien que esté atento al curso? Buenas noches, doctor. ¿Quién habla? Le saluda Dora Fuentes. ¿Cómo está? Qué bueno saludarla. Gracias, igualmente. ¿Qué comentario, qué aporte al lo que hemos estado, lo que he estado trasladando en este momento en este curso? Fíjese que me llama mucho la atención que a pesar de que nuestra sociedad ha ido evolucionando, todavía existe en ciertos países, en ciertas regiones, el tipo de sociedad esclavista. Hemos ido evolucionando, pero todavía se marca ese tipo de sociedad. Y esto se debe, pues me imagino que
no sé, al dominio, tiene una mezcla de las demás sociedades, pero me llama la atención que todavía hay gente que trabaja, pues, o que comercian con la fuerza de trabajo de las personas. Sí. ¿Se recuerdan de la primera clase que yo les hacía una pirámide que les decía esta pirámide la voy a patentizar, ¿verdad? Que aparecían ¿Sí? tres organizaciones importantes de la sociedad y aparecía en primer orden la familia, ¿cuál era la otra? La iglesia, ¿y cuál era la tercera? El Estado. Que no me quise meter a fondo porque ya vendrá el curso, pero sale a su comentario. Es ahí donde una sociedad debe de estar regulada por un Estado, ¿sí? Y cuando digo regulada es porque el Estado es el responsable de llevar esa regulación a través de una normativa jurídica. Ya en un Estado moderno, que hoy lo vamos a ver en la clase, ¿verdad? Pero importante que lo que se da en una sociedad es apasionante el estudiar a la sociedad, y entonces estamos dándole algunos pincelazos, porque si nos metiéramos a profundizar este tema no nos alcanzaría el trimestre o el semestre, ¿verdad? Pero qué importante es su aporte. Jennifer, ¿se Muchas gracias. encuentra conectada? Sí, doctor, acá estoy. ¿Qué nos aporta referente a lo que acabo de charlar en este primer periodo de contenido del curso de salud? Gracias, doctor. Sí, también me llamó bastante la atención eso, y que hay muchos rasgos de la sociedad también que siguen marcados, no solo lo del esclavismo como mencionaba Dora, sino también ciertos rasgos como de sociedad primitiva, y creo que de cada parte, de cada fase evolutiva que ha tenido la sociedad, hay rasgos con los que aún tenemos y que definitivamente tenemos que desarraigarnos de ellos para poder volver a tener una nueva fase evolutiva y alcanzar y salir de este grupo como tercermundista de sociedad en el que aún estamos clasificados como país. Exactamente. Ya estamos clasificados como país, como estados, y ya estamos, no importando en qué categoría de tercer mundo, segundo mundo, primer mundo, pero ya estamos en esa categoría de estados y de sociedades ya organizadas. Por eso hablaba de la sociedad civil, que es una categoría que se le da a una sociedad ya organizada, ¿verdad? Importante. ¿Alguien más quiere aportar antes de pasar al otro contenido? Buenas noches, doctor. Habla Nancy. Yo solo tenía un aporte con Por relación a favor, lo que Nancy. decía Dora Fuentes de la esclavitud. ¿La trata de personas podría considerarse un tipo de esclavitud? Por supuesto. Y mire qué tema está sacando usted al ambiente, porque se estará dando en esta sociedad, hablemos de nuestra sociedad, se estará dando en nuestro medio la esclavitud con un nombre técnico que es trata de personas. Por supuesto, ¿verdad? Se está dando y estamos, se podría decir, en una sociedad ya moderna. Entonces, eso es también esclavitud, la trata de personas que podría estar ahí. ¿Y quién tiene que moderar o regir esto? El Estado a través de sus instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, es importante, sí, todavía vivimos rasgos de escenarios de la sociedad, de lo que estamos viendo de estos cuatro escenarios, ¿verdad? Importante su aporte. Entonces, cuando vemos ya, hacemos un resumen de lo que es la evolución de la sociedad, encontramos estadios importantes: la evolución, la denominación y la clasificación de la sociedad. Y entonces aquí empezamos a ver escenarios de clasificación importantes dentro del escenario sociológico, dentro de ese apartado sociológico que es el escenario comunitario y el escenario asociativo, que son dos temas importantes. El comunitario, porque se convive en grupos sociales, y el asociativo es aquel que los une, los interactúa para lograr el bien común y establecer ya procesos hasta cierto punto, de sobrevivencia, ¿verdad? Podemos entonces establecer que esas sociedades comunitarias
estaban dominadas por grupos primarios. Y cuando hablamos de grupos primarios, estábamos hablando de aquellos grupos que conducían a estos grupos sociales grandes, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo de los ancianos, el grupo de los feudales, el grupo que dominaba la sociedad, que si hacemos una proyección y nos venimos hasta esta sociedad, le podríamos decir las cámaras de la industria, en este caso, el CACIF, ¿verdad? Que son sociedades comunitarias que conducen especialmente actividades en la división del trabajo. Entonces vemos cómo se va resumiendo esos procesos, esos 4 procesos en escenarios de acción dentro de lo que es el comunismo. Cuando hablo de comunismo no me estoy refiriendo al término burdo, sino que a esa comunión que tenían los grupos sociales y a esa asociación que tenían pertenencia de integrar determinados grupos sociales. Dentro de esta evolución de la sociedad, salimos de lo que era la sociedad primitiva, los que ya vimos, y empezamos a caer a una, dentro de esa evolución, en un recorrido de varios años, miles de años, y entramos ya a ver a esas sociedades modernas, a esos estados modernos, y encontramos entonces las famosas sociedades o estados de primer mundo. Hoy si ubicaríamos y le pusiéramos nombre y apellido a sociedades de primer mundo, pondríamos en primer orden a Estados Unidos, a China, a Japón, ¿verdad? Que son sociedades que emanan o activan economías emergentes, ¿verdad? Que mueven un grupo social. Pero también encontramos sociedades o estados de segundo mundo, aquellas sociedades emergentes que van evolucionando paulatinamente, pero a un ritmo acelerado, a través de querer llegar a sociedades de primer mundo, que es la clasificación plus, la clasificación que quien no quisiera estar en ese estatus de sociedad de primer mundo, ¿verdad? Y finalmente, las sociedades o estados de tercer mundo, el término que a mí no me agrada, ¿verdad? Países tercermundistas, ¿verdad? Y ahí es donde estamos nosotros, ¿verdad? Pero esas sociedades son las que evolucionan internamente o convulsionan internamente para lograr un estatus fuera de lo que es nuestras fronteras territoriales y ubicarnos en clasificaciones, como les decía, en segundo y primer mundo. Y entrar a ese tema de ya muy técnicamente hablar de lo que es la globalización. Si podemos hacer un resumido entonces de esa evolución de la sociedad, y aquí le agrego ya el término también de estados, ¿verdad? Vemos cómo en primer orden se dio esas 5 clasificaciones y se fue emigrando a través de sistemas de gobierno, aplicando acciones concretas, institucionales, con acciones democráticas. Cuando hablo de estos términos ya involucro mucho a lo que es el Estado. Y cuando hablamos del Estado estamos hablando de organismos como el legislativo, que es el que emana toda la normativa de una sociedad. El legislativo, que hace un porcentaje, mejor dicho, el ejecutivo, que hace un porcentaje completo de lo que es la operativa para cumplir o satisfacer las necesidades de la sociedad, en este caso clasificar necesidades de salud, educación, seguridad y todo lo que la sociedad exige, ¿verdad? Pero lo que quiero llevar es que dentro de esa evolución entramos ya a esos sistemas de gobierno y por ende entramos a esos procesos de gestión que lo que viene a permitir es satisfacer las exigencias y las necesidades de una sociedad que está demandando del ente rector de la misma sociedad, que en este caso
le ponemos lo que es el Estado. Entonces podemos ver dentro de esa evolución que salimos de esta clase de sociedades y caemos ya a un proceso ya más técnico o más moderno a través de procesos de socialización. Cuando hablamos de sociedades de tercer, segundo y primer mundo, estamos hablando de aquellos países que se dan clasificados o se clasifican en bloques. Y para nuestro caso, así muy someramente, nos vamos a ir fuera de nuestras fronteras y empezamos a categorizar dos grandes bloques, el bloque occidental y el bloque oriental, que es comandado en este caso por sociedades o países de primer mundo. Si ustedes entran un poquito a la historia de no más de, ¿qué les dijera yo? Unos 40 o 50 años, ¿verdad? Encontramos a ver ese bloque que se formó y que se le llamó el bloque occidental, conduciendo ya sociedades con índole mundial. Y aquí fue donde se formó este bloque, donde era conducido por Estados Unidos y por sus aliados, háblese en este caso Francia, Alemania, Italia, Canadá y algunos otros países que compartían la misma ideología, los mismos rumbos sociales, ¿sí?, a través de defender sus intereses particulares. Y por otro lado, el tema de el bloque, el otro bloque, que lo comandaba en este caso el Reino Unido, Rusia en este caso, ¿verdad? Y que comandaba y establecía ya países que se habían aliado y que entraban en esa relación social en vías de desarrollo, de satisfacer necesidades ya de primer orden, pero ya en un orden de una asociación. Por eso hablaba a principios de asociación y de comunión o de comunismo. Por un lado, el bloque occidental, ya dije quiénes estaban integrados, y por el otro lado, el bloque oriental, ¿verdad? Donde se manejaban escenarios capitalistas, escenarios liberales, ¿verdad? Versus este escenario de la Unión Soviética, que manejaba otros criterios en el accionar de su sociedad. Podemos entonces decir que las sociedades de primer, segundo y tercer mundo eran sociedades que buscaban escenarios donde podían lograr sus propósitos, sus fines, y ante todo satisfacer sus necesidades desde un escenario externo a sus territorios, a sus países, con la alianza de países de primer mundo o países, en este caso, países que les proporcionaban algunos medios, fines o estatus de cómo lograr clasificarse en estas tres categorías. Podemos entonces definir, voy a adelantarme un poquitito, que cuando se habla de países, de sociedades de primer mundo, encontramos niveles más altos de sociedades donde la calidad de vida es mucho mejor que, por supuesto, una sociedad de segundo y tercer mundo, ¿verdad? Los servicios públicos son de excelencia, ¿verdad? Es ahí donde se clasifican muchos países de Europa, ¿verdad? Países de primer mundo. La economía se basa a su importación, y cuando se habla de su importación y exportación están dando un desarrollo de indicadores macroeconómicos que no es el tema hoy en día. Y así podríamos ir estableciendo ya las categorías, los indicios, los índices de cada uno de estos países, hasta llegar a establecer conclusiones claves, ¿verdad? Y a conclusiones claves podríamos establecer que los países de primer mundo son aquellos que tienen un desarrollo humano, indicadores altamente marcados con desarrollo social, desarrollo sostenible
a su grupo o a su sociedad, donde se goza de un equilibrio democrático y una participación de sus gobiernos. Cuando se habla de participación en los gobiernos, se está hablando que la sociedad civil organizada tiene que gobernar o gobierna juntamente con el Estado, pero con un orden equilibrio. Y ahí se da lo que en nuestro medio solo es una teoría, las alianzas públicas privadas, donde la sociedad civil participa en el gobernar con el Estado en bienestar de la sociedad. Países de segundo mundo tienen como característica una estabilidad, una planificación y una organización económica con la cual mantienen sus productos internos brutos, tienen excedentes a su gasto público. Países todavía de segundo mundo. Y cuando hablamos ya de esa clasificación de lo que es las sociedades, de una categorización de estados o sociedades modernas, estamos hablando ya de dos grandes escenarios. La sociedad es importante que tenga medios de culturización, medios de crecimiento en todos los escenarios económico, social, cultural, a manera de que vayan clasificándose a optar a un estatus mejor del cual se tenía. ¿Qué quiero dar a entender? Países de tercer mundo, sociedades de tercer mundo, la clasificación de pasar a países o sociedades de segundo mundo y estas a primer mundo y quedarse establecidas en ese estatus donde el denominador es el bienestar para la sociedad. Pero cuando hablamos de cultura y sociedad, estamos hablando que cultura y sociedad son dos partes que se constituyen como una moneda y que no puede ser una por sí sola. Eso es cultura y sociedad. Puede ir o debe de ir las dos acciones o los dos conceptos de la mano para que logren el objetivo. Y entonces podemos definir que la cultura provee los significados de compartir en comunidad, compartir asociativamente y estar en una estrecha comunicación donde compartan sus ideologías, compartan sus criterios, compartan esa buena comunicación de llegar a procesos que los haga estar en el sentido del logro del bien común. Sociedad, entonces, la podemos definir como el ámbito en que esos escenarios son significativos y que deben de usarse para comunicarse y establecer relaciones entre su gente, entre los grupos. Y estos son procesos que cuando se habla de procesos se está hablando de interacción, se está hablando de acción y se está hablando del logro de objetivos. Podemos entonces definir que cuando se habla de procesos dentro del escenario de la cultura y de la sociedad, se tiene que llevar a una operatividad, a una dinamización que le llamamos lo que es la culturización y lo que es la socialización. ¿Qué podemos definir por culturización y socialización? ¿Qué se les ocurre que es la culturización y la socialización de grupos de personas? ¿Alguien que quiera aportar al respecto? Abro el espacio. Culturización, doctor, a mi manera de pensar, son como inculcar valores, educación, desarrollo, principios, incluso buenas ideologías, y sociabilización es compartirlo y generalizarlo. Excelente. Yo le pondría comillas, negría y con cursiva, ¿verdad? El desarrollo. Esa es culturización, desarrollo. No sé si alguien conoce o se ha metido a leer sobre los DOS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son objetivos de culturización, como decía usted, desarrollo, ¿verdad? Que toda sociedad debe estar inmersa en esto, ¿verdad? Su aporte es muy bueno. Desarrollo, pero usted habló de valores, habló de desarrollo de grupos de personas, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? Si no, yo les
les nombro, ¿va? Carlos, ¿está conectado? Carlos Zacarías. Sí, doctora, por acá estoy. Cuando hablamos de culturización y socialización, ¿qué viene a su mente o qué puede aportar usted al respecto? Bueno, al hablar de culturización, entiendo yo que es todo aquello que hemos aprendido con el tiempo a través de las culturas. En el caso de lo que estábamos hablando hace un rato de las sociedades, ¿verdad? Que hemos aprendido con el tiempo cómo ha sido el proceso evolutivo de cada sociedad y hemos llegado hasta donde estamos. Y de la socialización, el convivir realmente con las demás personas nos ha hecho sociables y eso no lo podemos quitar del camino, ¿verdad? Porque sin personas no hubiera sociabilidad. Importante. Si se recuerdan de nuestra primera clase, empezamos con aquellas sociedades puramente primitivas, ¿verdad? Que eran sociedades, pero no habían llegado a estos dos grandes procesos, que es la cultura y la sociedad, pero cuando se operativiza la sociedad, caemos a estos procesos de culturización y de socialización. Rommel ha estado callado el día de hoy, ¿se encuentra conectado? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué aporta el tema, mi estimado Rommel? Bueno, yo entiendo, digamos, que la cultura es el conjunto, digamos, de valores que tiene, digamos, una sociedad, pero la culturización, entiendo que eso ya como que es el proceso por el cual, digamos, esos miembros o esa cultura, digamos, se adapta a otras nuevas culturas. Eso entiendo yo, digamos, con el proceso de culturización. Interactuar entre grupos de personas, ¿verdad? Excelente. Entonces, cuando hablamos de un proceso de culturización, el escenario, sociedad, le podemos dar aquí entonces el enfoque a lo que es la sociedad, el sistema de comunicación. Socialización, para operativizarlo, se tiene que tener sistemas de comunicación. Y cuando hablamos de cultura, se está hablando del estatus de la persona, las costumbres, los valores, lo que decía alguien, pero muy importante en este caso, lo que es la comunicación a través de un lenguaje que traslade el mensaje que se quiere llevar a cabo o que se quiere trasladar para lograr cumplir con ese proceso de culturización y de socialización. Entonces podemos definir que culturizar a la humanidad significa, o a la sociedad significa, expandir los conjuntos de saberes, de creencias, de pautas de conducta hacia los grupos sociales, y también significa el socializar, el proceso por el cual los seres humanos, miren esto, aprender a qué, interiorizar las normas y los valores que decía hace algunos minutos alguien de ustedes, de una determinada sociedad con cultura, y específicamente. De ahí es que hoy en día encontramos que si nos vamos a nuestro estado, encontramos ya dentro de esa culturización grupos como los mayas. Dentro de los mayas encontramos allá a culturas, los cachiqueles, ¿verdad? Los sutuiles. Y entonces ahí se da todo ese proceso de culturización, trasladando esa gama de saberes, de creencias y de pautas de conductas de todos estos grupos que interactúan en la sociedad. Cuando estamos hablando entonces de culturización y de socialización, tiene que darse en determinados grupos sociales. Y cuando hablamos de grupos sociales, estamos poniéndole fluorescente y metiendo entre comillas así de sencillo a grupos de personas o individuos que tienen un tipo de relación. Y cuando hablamos de tipo de relación, estamos hablando de esa interacción de esa organización que hablábamos en nuestra primera clase. Y para que se dé un grupo social, se debe de considerar aquellos integrantes que deben pertenecer conscientemente a determinado grupo.
Por eso es que usted mira en nuestra sociedad, ¿verdad? Si usted va a Zacapa, ¿cuáles serían las características de esos grupos? ¿Cuál sería una de las características? Sombrero a la cabeza, ¿qué más? Arma a la cintura, ¿verdad? Botas de cuero. Pero si vamos a esas características dentro de estos grupos sociales y va usted al altiplano, ¿cuáles serían esas características, Leslie? ¿Cuáles serían esas características? Trajes típicos, ¿qué más? Machete a la cintura, ¿verdad? Y esos son esos grupos sociales que tienen características y tipos de relación y que los hace pertenecer conscientemente a la pertenencia, valga el término, de un grupo. Entonces podemos definir que al tener grupos, el plural o el grupo, el conjunto de grupos de personas que se denominan grupos sociales, nos da ya la categoría de las clases sociales, que es otro tema, ¿verdad? Y entonces vemos que en estas clases sociales se establecen y se fijan ya normas específicas, leyes específicas, papeles importantes de organización dentro de la sociedad, el modo de cómo se manejan los tipos de riqueza o las clasificaciones de riqueza. Si usted va al altiplano de nuestro país, se encuentran grupos sociales con culturas diferentes a los de, por ejemplo, los de Occidente, de Oriente, ¿verdad? Y esas son las clases sociales. Clases sociales que se determinan en clasificaciones y que en el conglomerado hacen lo que es una sociedad. También encontramos en esta clasificación lo que son las estratificaciones. Y las estratificaciones no son más que conformaciones de grupos grandes con criterios establecidos y con aspectos bien definidos, donde se prevalece una desigualdad social, pero cuando se habla de desigualdad social, no se está hablando de esa desigualdad marginal, sino que se está hablando de una desigualdad en que no son iguales los grupos. En nuestro medio, si usted hace un análisis, en nuestro medio encontramos a la clase, la estratificación social o la clase social alta. Encontramos a la burguesía, encontramos a grupos pudientes económicamente, encontramos a aquellos dueños de edificios, de terrenos ya muy clasificadamente. Y las otras que serían la clase media. Ahí encontramos ya una categorización de grupos de pensamiento como los profesionales, los pequeños propietarios, empleados públicos y todos aquellos pequeños y medianos comerciantes. Y la estratificación o clase social, que es la clase baja, donde encontramos la clase obrera, el servicio doméstico y otras clasificaciones que estas estratificaciones son muy semejadas en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica. La Guatemala se asemeja mucho a Bolivia y también es donde ya se tienen estas estratificaciones bien definidas o establecidas. Cuando hablamos de estratificaciones, estamos hablando ya de categorías, lo decía alguien, de creencias bien definidas, de valores establecidos, de actitudes y estilos de vida, ¿verdad? También aquí se caracteriza mucho lo que es el poder ejercido, el prestigio y el privilegio de poseer determinada posesión en estos grupos de la sociedad. Regresando un poquitito a lo que es la conceptualización de la cultura, este filósofo Edward Taylor define la cultura o a la civilización en un sentido etnográfico y define que es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres. Así define en este caso Taylor a lo que es la cultura. Pero miren cómo la define en este caso Frank Boas, ¿verdad? Dice que la cultura incluye todas aquellas manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, de las reacciones del individuo en medida que se va afectando o va haciéndose notar en la sociedad. ¿Qué diferencia encontramos en estos dos conceptos de estos pensadores? Quisiera la participación de alguien.
Jennifer Cifuentes, ¿está conectada? Sí, doctora, acá estoy. Al ver su pantalla y ver estos conceptos, ¿qué diferenciación o qué encuentran estos dos pensadores relacionados a lo que es cultura y sociedad? Bueno, justamente estoy viendo acá y nos habla, por ejemplo, Edward Taylor, habla mucho del conocimiento y las creencias, ¿verdad? Y Franz Boas de las reacciones que tiene el individuo. Usted vio que yo quería dejarles trasladados las creencias, la teoría y las reacciones del individuo mientras va siendo afectado para bien o para mal, pero le dejo la palabra para que se exprese. Gracias. Sí, pues básicamente esa es la principal diferencia que yo veo. No es lo mismo lo que ya tenemos arraigado en conocimiento, en creencia, lo que nos ha sido trasladado de forma cultural a cómo el individuo lo percibe, porque definitivamente por mucho que tengamos una misma escuela, una misma cultura, percibimos y reaccionamos de forma diferente. Excelente, excelente, me interesa. Voy a adelantarme un poquitito esta presentación, se las voy a estar subiendo el día de mañana para que ustedes la terminen de leer y ver si pueden analizarla o compararla con algunos otros autores, pero no quiero dejar desapercibido trasladarles este esquema. Cuando se habla de procesos de culturización y de socialización, encontramos que la cultura es importante porque una sociedad es un grupo de personas y este grupo de personas es importante sí y solo sí tenga ¿qué? Una cultura. Por eso decía hace un rato que sociedad y cultura es como la moneda de dos caras, que no puede ser la moneda solo con una cara. Usted tiene una moneda de quetzal en nuestro medio y va a comprar algo que tenga el valor de quetzal, pero si solo lleva la cara de la moneda, mire, por muy buena gente que sea el dinero, no se la va a recibir porque no lleva la parte anversa, ¿verdad? Entonces, esos filósofos así clasifican a la sociedad como una moneda de dos caras. Entonces, al darse que el conjunto de individuos tiene una cultura, esta cultura es el conjunto de lo que venimos platicando en esta clase, de rasgos, de comportamientos y de creencias. Y cuando se tiene este escenario, este criterio, entonces ya estos cuentan con normas de culturización. Mire qué importante este esquema, por eso no quería dejar de trasladárselo, ¿verdad? Y cuando hay o cuentan con una normativa, normas culturales, entonces ya se dan leyes y valores y costumbres de lo que platicábamos hace un momentito. Y cuando hablamos de normas y culturas, ayudan a la organización de la sociedad a través de culturizar a determinados grupos. Y cuando hablamos de organización cultural, estamos constituyendo, estableciendo rasgos culturales. Por eso decía que grupos de sociales, ponía el ejemplo de Zacapa, son diferentes a grupos sociales del altiplano, el Quiché, lugares del altiplano. Entonces, y si vamos en el otro orden, ¿sí? Vemos entonces que cuando hay leyes y valores y costumbres, el conjunto de rasgos está bien definido y se establece en lo que es el conjunto de personas. Y entonces, cuando hay un conjunto de personas, establecemos lo que es una sociedad. No puede haber cultura si no hay una sociedad. Y no puede funcionar una sociedad a total cabalidad buscando el bien común si no hay una cultura que ya les puede describir todo este escenario. Cuando hablamos de socialización, entonces podemos hablar que son procesos, ¿sí? Procesos que se dan única y exclusivamente en el ser humano y que donde se empieza a aprender y donde se dan dos escenarios claves.
el estatus social, vamos a hablar en nuestra tercera clase de estatus social y lo que es el rol, pero son dos temas diferentes. El estatus es aquel que le da la posesión social al individuo. Por eso se hablaban aquellos grupos de grupos feudales, grupos, grupos primitivos, ¿verdad? Entonces el estatus da una posesión social al individuo y esto le da un estatus adscrito. El estatus adscrito es aquel que el individuo logra o adquiere a través de un proceso. Y el estatus adquirido es el que se logra a través de un proceso, pero el estatus adscrito es aquel que se da por nacimiento o por algo que ya viene desde su nacimiento. Por ejemplo, aquel que nace en la cultura de Occidente, pues se le da ese estatus de que es de rasgos culturales, tales como se les platicaba. Y cuando hablamos de rol, es aquel comportamiento que se espera de una persona dentro de un estatus social, ¿verdad? En nuestro medio, si vamos al altiplano, yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay alcaldías indígenas que están dentro de la normativa, pero de una normativa cultural porque no está establecida como Estado. Y esos son roles que logran obtener aquellos grupos de personas a través de ejercer un comportamiento y que los hace establecer un rol prescrito y un rol a desempeñar. Ese sería por ese lado el estatus y el rol establecido. Pero también cuando se habla de socialización, estamos hablando de agentes sociales. Yo creo que de esto ya platicamos y encontramos que como agentes sociales está la familia. Y la familia es donde se empiezan los procesos de socialización. Lo hablábamos en la primera clase, ¿verdad? Procesos de socialización. La escuela donde es el agente responsable de transmitir el conocimiento. Esos son procesos de socialización. Y como agentes también tenemos a los grupos de edades homogéneas. La iglesia, grupos que se organizan para culturizar, ¿verdad? Grupos de creencias religiosas, donde se tiene una mayor influencia y que se basa en ese periodo de los adolescentes que han tenido la primera acción de socialización en su familia, que van a la escuela y que después van a un escenario fuera de la escuela y la familia y empiezan entonces a tener un papel importante dentro de la sociedad a través de estos agentes. Papel que nos hace desarrollar posteriormente un proceso de socialización y crearlos en este caso como agentes socializadores. De aquí es que se tiene entonces en estos dos grandes escenarios que son los agentes de socialización, el estatus y el rol, se logra entender entonces que es donde se logra la personalidad y el desarrollo del rol que es el que los hace hacerse ver dentro de un grupo social. Y cuando estoy hablando de personalidad, no estoy hablando del escenario del raciocinio o del escenario psicológico, sino que estoy hablando de el empoderamiento que tiene la persona dentro de un grupo social como tal. Entonces podemos ver que cuando se habla de procesos de culturización y de socialización, importante lo que les acabo de trasladar, se fundamenta con estos tres grandes escenarios: los agentes, el estatus y lo que es la sociedad. Mis queridos alumnos, yo me quedaría hasta acá. Tal vez dejaría unos 5 minutitos para algún aporte o alguna duda. Y estoy subiendo este material el día de mañana para que ustedes lo tengan completo, porque por el tiempo me fui hasta estos dos grandes esquemas que no quería dejar de trasladar. Así que en unos 3-4 minutitos antes de despedirnos, dejo el espacio para quien quiera participar, alguien que no haya participado. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Sandra. Sandra, mucho gusto, Sandra.
Sí, sí, perdón que no me ha costado un poco la aplicación adaptarme. Yo quisiera aportar, viendo la socialización y el cronograma, ¿verdad? Que está todo relacionado desde que inició, ¿verdad? Una familia de nómada, ¿verdad? Que fue nómada, y desde la edad primitiva, y cómo todo del esclavismo, todo ha ido cambiando, los modos de producción, ¿verdad? Porque antes era por señas, monedas y así hasta llegar a la globalización, así como está el estatus, ¿verdad? De nómadas, vamos a ser una sociedad capitalista, y cómo todo también ha influenciado en la vida social de las personas, ¿verdad? En nuestras como individuos y también en nuestro entorno, como dice el rol, ¿verdad? De cada uno. Ha dado las diferentes etapas de la evolución de la humanidad, los roles, en el cual pues nos ayuda a formar nuestro carácter, pero también si no estamos preparados ante las tecnologías puede también ser una desventaja, ¿verdad? Porque como vemos también la influencia que tiene las redes sociales y todo en los grupos, además en los jóvenes, que se dejan influenciar a veces por lo que aparece sin investigar, ¿verdad? Si es realidad, entonces eso nos puede afectar también en nuestro crecimiento como humanidad. Exacto. Únicamente gracias. Excelente que lo vayan viendo desde este panorama. Yo creo que la participación de ustedes en este escenario, lo que yo les estoy trasladando, el material que se les ha trasladado, creo que nos va a dar un panorama de inicio a los cursos que vienen, porque yo creo que importante, no puede haber Estado si no hay sociedad, y no puede haber una sociedad establecida con el término de sociedad civil si no hay un Estado que la rija. Así que quisiera saber, ¿hay alguien más que quiera participar? Un minuto para Salomé Fajardo. No está conectado. Bueno, yo creo que estamos aquí, dejamos la clase del día de hoy. Solo hacerles el recordatorio a mis distinguidos alumnos que el día de hoy a las 12 de la noche estaría terminando el plazo para que entreguen su primer tarea, y hoy mismo estaría terminando lo que es la participación en el foro. Hoy por la tarde volví otra vez a revisar el foro, ya más complacido de la participación de ustedes, las inquietudes de ustedes, y ya el acervo que va dejando en ustedes el tema de sociedad y estructura social. Así que, como dijera aquel personaje simpático, Topollillo, a la camita, y buenas noches, mis distinguidos alumnos. Nos encontramos nuevamente en otro escenario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.